ahora ya estamos en contacto con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta oportunidad. Quiero decirles que Noel Alejandro Leal es un pensador brillante, porque ha recibido el cariño y el amor de lo que, quién sabe, uno quiere a Venezuela a través de él. Y realmente lo sentimos, y por eso el programa dedicó una hora de hace años, pero lo estamos haciendo en relación a que hay un fin que es el ejemplo que le puede dar a todos los países latinos. Venezuela en un momento fue la independencia de los pueblos de América Latina. Y en este momento eso puede ser otro ejemplo para luchar de donde fue tragado por el socialismo, como los demócratas que están en los Estados Unidos con Sanders y los demás, se los tragan. Es como un agujero negro, ¿no? Sí. Y los llevan a esta miseria que en este momento está. Pero Noel Alejandro Leal sabe que hay una forma en la que convendría que Venezuela fuera. Venezuela se va a hacer lo que se puede, pero no lo que habría que hacer. Porque los políticos involucrados en Venezuela, la mayoría son socialistas de la Comunidad Socialista Internacional, no son partidos con otro tipo de mentalidad. Tanto la oposición como los que están gobernando son tendencias socialistas. Que ahora se den cuenta y se pueda poner otra forma de enfrentar, no digo como Estados Unidos en particular, sino una variante. Y esa es la variante y esa es la dirección que maravillosamente viene haciendo de años Noel Alejandro Leal. No, profe. Y ojalá que lo puedan llevar a cabo lo que dice Noel, porque un socialismo a medias y de los partidos socialistas que siempre tuvo Venezuela, no sé. Pero vamos a dejarlo a él que exponga sus ideas. Un honor inmenso, profesor. Bueno, profesor, seguimos aquí, seguimos en Venezuela, en este territorio que hoy ha ido perdiendo todo norte con respecto a la realidad de lo que debe ser un Estado, de lo que debe ser un país. A este proceso llegamos gracias a eso que durante muchos años hemos identificado con esa sola palabra, porque es la palabra que define el problema: socialismo. Nosotros llegamos aquí gracias a este acompañamiento socialista, a eso que usted definió ahorita, y es importante recalcar: a un gobierno socialista, una oposición socialista, vivimos bajo un régimen socialista, y la alternativa puesta hoy sobre la mesa es continuar con el socialismo. Un retorno a la izquierda vegetariana, dejar un momento la izquierda carnívora en una gaveta, o mezclar simplemente lo que es al final un solo cuerpo, pues simplemente socialismo. Porque esa es la propuesta que está en la mesa. Este giro de 360 grados, cambiemos todo para que todo siga igual, cada vez va cobrando más cuerpo, y va cobrando más cuerpo en todo sentido, ¿no? Hay un punto adicional que es bien importante destacar, que ya por fin se habla con todo el descaro sobre un eventual proceso electoral donde participen los genocidas destructores de la nación. No es nuevo, ya es algo que se ha hecho desde los tiempos de Chávez, y ahora el asunto es cómo convencer al mundo de que esa cochinada tiene algún tipo de viabilidad. Lo cierto es que les va a resultar bastante más fácil de lo que creen, porque la oposición a lo que sucede en Venezuela, a la cochinada de lo que vive Venezuela, de manera internacional, le falta conocimiento sobre la realidad. Y le falta conocimiento de la realidad por culpa del mismo venezolano. El venezolano, de manera constante y consecuente, le dio voz y legitimidad a los socios, es decir, a esa izquierda carnívora, a los socios del gobierno. Y últimamente se la demostró con una fuerza que ellos van por el mundo
achacándola, mostrándola, pues. Y por eso es que el mundo sostiene que el único órgano que tiene legitimidad es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional le sale Guaidó, y todo eso es una maravilla. Lo cierto es que no tienen la misma legitimidad que tiene cualquier otra cosa que esté durante los 20 años de chavismo, tienen la misma legitimidad que Maduro y la Asamblea Constituyente. Fueron electos por el mismo organismo electoral con el mismo volumen de formado de electores. No hay mayor diferencia con respecto a eso. Fueron electos bajo la constante violación de la Constitución que ellos mismos defienden, porque cuando usted se pone legalista y agarra la ley orgánica de procesos electorales y agarra la ridícula Constitución, las dos cosas no pueden estar juntas. Pero sí ha estado más de 10 años el país funcionando, y esa mentira tras mentira tras mentira nos trajo aquí. Entonces, este proceso socialista que engloba la realidad de lo que vive Venezuela ha estancado al país en este lugar donde llegamos ahora con una con una frase, pues, impuesta por nuestro único aliado principal para salir de esta desgracia, nuestro único aliado. Tenemos socios, pero nuestro único aliado real para salir de esta desgracia es el presidente Donald Trump. Y es su decisión exclusiva de Donald Trump. Entonces, Donald Trump de una vez nos mostró una frase con respecto a Venezuela. Todas las propuestas, todas las ideas están sobre la mesa. Pero ya la mesa de la unidad logró tomar la idea fundamental y pasarla por debajo de la mesa. Ya oímos las declaraciones de Elliot Abrams ratificando lo expuesto por las voces representativas de lo que es hoy el gobierno encargado de Venezuela y las voces del Grupo de Lima y los distintos intereses en que Venezuela busque algún tipo de salida envueltas en el diálogo, la negociación, las elecciones. Porque el tema Venezuela se le escapó hace tiempo de las manos al venezolano. El venezolano lo que hace es construir el mismo su cadalso cada vez que aplaude una mentira, cada vez que se comporta como veleta, pierde el norte y se suma a cada uno de los distintos espectáculos que se le ofrecen por temporadas, ¿no? Entonces la temporada de este espectáculo es el cuento de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones, que va a haber que cambiarle el orden, ¿no? Porque ya el orden va a ser elecciones. Y lo demás, veremos hacia dónde va. El asunto es que cuando la realidad te obliga a tomar una decisión como la que pasa por Venezuela, que lleva a juro una decisión de fuerza para ponerle fin al proceso revolucionario, se tiene que contar con los socios necesarios para esa operación. Y tal como hablábamos al principio del año, explicábamos que el paquete propuesto, si se maneja en laboratorio, si se maneja en un ente estéril y se cuenta con los productos de primera calidad, puede que salga bien, pero no iba a salir bien porque no estábamos en un ambiente estéril y porque los productos con los que estaban contando no son de calidad. ¿Por qué? Porque es socialismo. Entonces, por supuesto, el ambiente no está estéril, es pútrido. Hay narcotráfico, hay guerrilla, hay muchos más intereses de lo que es la estricta política. Y lo que se cree que es oposición no es oposición, es simplemente la continuidad, el complemento, es parte de lo mismo que nos trajo aquí, es parte del hecho de esa oposición-gobierno. Es por fin ir entendiendo ya de manera completa, grandota, que es quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Esa oposición puso esta realidad. Han sido 20 años y el país todavía se ha negado a entender esa realidad. Son 20 años vistiendo democracia un proceso tiránico comunista y al país le ha costado mucho encontrar todos esos soportes. Pues. Quiero salir de Chávez, pero la revolución no me deja, la oposición no me deja, está encontrando ya referentes en el exterior porque van entendiendo, se van haciendo preguntas, pero ¿cómo es posible que frente a la realidad genocida te abraces con la criminal que
que fue fiscal, que ejecutó los esquemas de persecución política. ¿Cómo es posible que estés ofreciéndole amnistía hasta el mismo Nicolás Maduro, que es el proceso de esto? ¿Cómo es posible que te abraces con sus ministros? ¿Cómo es posible que quieras para el país lo que generaron la destrucción del país? Porque es la misma cosa, simplemente es la misma cosa. Y es la misma cosa porque se complementan la una a la otra. En el momento en que la oposición pierda la oportunidad de servirle de muro de contención al gobierno, en ese momento el gobierno se desmorona y junto con él la oposición. Y si eso sucede, salen a la luz todos los escándalos. No los que están saliendo ya, que son muchísimos, y lo que hemos comentado con respecto a que PDVSA, el escándalo de PDVSA iba a ser el más grande del mundo, es el robo más grande del mundo. Lo que le han hecho a Venezuela simplemente se pierde de vista. Es la cosa más grande del mundo. Y por eso decíamos antes que cuando se enteren de los números, lo de Odebrecht va a ser lo que lleva en el sencillo, en el bolsillo, comparado con lo que le hicieron a mi país. Y esto nada más se hizo fue con la complacencia de eso que se llama oposición. Con este llamado a vestir de democracia la instauración del sistema comunista en el país. Entonces, llegamos aquí, estamos aquí, y ahora ¿cómo salimos de esto cuando nuestro principal aliado empieza a entender qué está sucediendo? Empieza a comprender que esa materia prima que necesita para que las cosas del laboratorio salgan bien no es de calidad. Entonces viene un proceso que está enmarcado con una palabra que es muy difícil de asimilar. Está enmarcado en la palabra desgaste. Justo lo que Nicolás Maduro necesita, extrañamente, es casi que la necesidad hoy para poder encontrar de nuevo el camino hacia la libertad. Esto va a ser muy incómodo de explicarlo, pero es una realidad sencilla. Nuestro aliado principal necesita un ente sólido, fuerte, contundente y antisocialista para poder avanzar de la única manera como la podrá hacer si quiere desplazar la estructura de Maduro, que no es otra que con la fuerza. Porque va más allá de desplazar el proceso revolucionario. Es cómo evitar que el país se desintegre, cómo evitar que el país vaya a entrar en una onda de violencia sin sentido, cómo evitar que el país caiga en un proceso que traiga un descontrol a nivel continental, subcontinental, y que traiga junto con ello un desbarajuste económico de proporciones incalculables, estando conscientes de lo que significa Venezuela en el escenario económico mundial. Entonces, teniendo esos dos puntos muy claros, nuestro aliado también tiene hoy que empezar a pensar que hay que desgastar, o se tiene que desgastar, eso es lo que le acaban ellos de abrazar. Ellos acaban de abrazar una oferta política que les dieron, hasta obligaron a que esa oferta política tomara cuerpo, y se están dando cuenta que no funciona, no puede funcionar. Esa oferta política no tiene el con qué continuar con ese laboratorio. Parte de la idea del laboratorio, de lo que se buscaba, desplazar sin uso de la fuerza al proceso político, al proceso revolucionario, cuenta con la idea de que la Fuerza Armada como institución sigue siendo algo. Y eso es un gran error. La Fuerza Armada como institución se destruyó con la colaboración explícita de esa estructura política. Esa estructura política hizo lo imposible para que el país odiara a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada fue perdiendo su núcleo de unión afectiva entre la población. Entonces, adicional a eso, te encuentras con el aparato político propio de la estructura revolucionaria que busca convertir la institución Fuerza Armada en una milicia y en una guardia pretoriana en pro del sostenimiento de la revolución. Entonces, en ese proceso no fue un proceso de un día para otro, digamos a 20 años. Entonces, se vende la idea de que esa institución, Fuerza Armada, todavía existe, y que esa institución se le voltearía a Nicolás Maduro y daría paso a la instauración de esta estructura. Para lograrlo, los Estados Unidos está haciendo todo lo correcto en lo que son las herramientas, digamos, no letales para la consecución de ese objetivo, que son
todas estas sanciones. Todas las sanciones, trabajos de inteligencia, menores, ubicaciones, información corriendo por todos lados, buscando que se genere ese quiebre y se voltee la Fuerza Armada como institución. Lo cierto es que, como ya hemos dicho en distintas ocasiones, la Fuerza Armada, nuestra institución, Fuerza Armada, el otrora Ejército Libertador, se perdió. Y lo que queda dentro de la Fuerza Armada, al igual que en el mundo civil, son facciones. Facciones sueltas, facciones con mayor o menor entendimiento de la realidad, facciones con mayor o menor complicidad dentro del aparato político, o menor o mayor intensidad con respecto a distintos beneficios económicos que ofrece la estructura de la revolución. Ajá. ¿Por qué expulsó ahora a 116 militares? Las expulsiones tienen que ver con los que cruzaron la frontera, con los que se han declarado en las embajadas, los agregados militares en las embajadas y los que cruzaron la frontera y los que van a seguir cruzando la frontera. Porque ciertamente la estructura cuenta con una serie de comisarios políticos internos que van haciendo invivible la vida al militar promedio, pues, porque no todos son prebendas, la amenaza es real. Y la amenaza es o sales y matas o te mato, propia de un proceso revolucionario de este tipo. Jenny, ahora Maduro dice que militares desertores planean una incursión violenta y da como 567. Y Guaidó está hablando de cerca de 600 militares venezolanos que ya lo abandonaron, o sea que las cifras son iguales. Sí. ¿Por qué? Porque son números reales, pues. Tú tienes una nómina y a la nómina ves quiénes te están faltando. Eso es una cosa básica. Se salen de una nómina y se inscriben en la otra. Perdón, ¿por qué está hablando de una incursión desde Colombia? Bueno, Colombia es el enemigo básico que tiene el gobierno hoy, porque es el único enemigo con el cual podrá justificar una acción bélica formal que te garantice cierto grado de impunidad y unidad. Porque el gobierno necesita que Colombia pise el peine de una guerra si siente en algún momento que va a ser extraído por la fuerza. Es lo que le garantiza un tiempo más y un tiempo que se puede prolongar y mucho. Nosotros tenemos que estar conscientes de que como perdimos como Venezuela nuestra identidad para conseguir nuestro futuro, también el gobierno está muy consciente de eso y hace lo posible para mantener esta discusión en ese terreno internacional. Y por eso volvemos a acercarnos a aquella frase que, como definía el proceso en 1998, nosotros, lamentablemente, Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Tomemos un momento la palabra fundamentalismo, llevemos a lo que hoy conocemos como la estructura islámica, llevémoslo a todo este proceso que nos lleva a Medio Oriente. Y hoy nos empezamos a encontrar con una serie de frases que son bastante similares. Nos encontramos hoy con esta idea de guerra entre naciones hermanas y nos recuerda Irak-Irán. Nos encontramos hoy con que ya se empieza a hablar de ofertas de petróleo por comida. Nos recuerda a la realidad iraní actual y durante un buen tiempo. Entonces nosotros estamos a una velocidad insospechada, llegando a una serie de realidades ya vividas en el mundo. Por eso es que es muy importante que se entienda que lo que nosotros estamos viviendo no es nuevo, simplemente es una versión más de los distintos teatros revolucionarios con la actualización, con este neo en este proceso, ¿no? Y en esa estructura va amarrado hoy esa realidad. Colombia es el objetivo del gobierno para tener de algún tipo de manera un espacio de conexión con aquella manera de entender el mundo dentro del concepto de los bloques de la Guerra Fría. Noel, aquí tenemos, las cosas se van no complicando, siempre se fueron complicadas, pero ahora se va ampliando. En el caso particular de los soldados los demás fuerzas militares que se fueron de Colombia, si se van, y la gente común, ¿no?, que se va para Colombia, Colombia no tiene plata para pagar lo que hizo el pacto con sus propios guerrilleros. No tienen dinero, y lo dijo el presidente de Colombia. No hay el dinero y los tipos se están volviendo al campo para la droga, para el secuestro, pero tienen políticos.
Tienen políticos y se fueron todavía a hacer más la droga y usarla y ampliar los campos de cultivo. Y ahora Colombia va a tener que gastar dinero para mantener los 600 más otro millón que entró de venezolanos. ¿Quién los va a mantener? Si Venezuela no se puede mantener ella misma. Colombia no se puede mantener ella misma. Ahora, toda esta gente que salió, ¿qué van a hacer? ¿La van a amontonar? ¿Le van a dar cosas de carpas para vivir? Exactamente. O encima que estoy escuchando que tienen que darle casa, educación, no solo prepararlo para que busquen trabajo, sino hay que darle todas las comodidades. ¿Y eso quién lo va a pagar? Lo tenemos que pagar los estadounidenses. Yo no creo que Colombia tenga dinero para pagar eso. Por supuesto lo va a pagar ese concepto de ayuda humanitaria, ese inmenso negocio que es la ayuda humanitaria. Para poder justificar que ese dinero siga corriendo, se necesitan muchas imágenes de muchas carpas y de mucha gente haciendo cola frente a escuditos de las Naciones Unidas y todo este tipo de cosas que justifiquen esa aberrante situación. Pues estamos hablando de Venezuela, ¿no? Entonces, esa aberrante situación es tan increíble que encuentras en uno de los mayores exponentes del socialismo por parte de la oposición, en una discusión en la Asamblea Nacional la semana pasada, él dice: queremos que el canal humanitario, algo que no existe todavía, sea permanente. Entonces, porque ese negocio de la ayuda humanitaria es un inmenso negocio dentro de la estructura socialista, en la cual se beneficia cualquiera. Entonces, ¿cuál es la oferta? Esta gente que va a seguir saliendo mientras el gobierno esté en manos de la estructura revolucionaria, la gente va a seguir huyendo de Venezuela hasta que deciden terminar de cerrar a Venezuela como se cierra cualquier país comunista. Entonces, esta gente va a seguir... Se va a tener que repartir a los que están del lado venezolano. Claro. Porque no se reparte, si no entra en Venezuela, los que están ahí no sé quién le va a dar de comer y mantener a todos los miles de venezolanos que están del otro lado de la frontera. Los pondrás en carpa y veamos todos esos mismos efectos de lo que estábamos hablando hace rato. Cada una de las cosas que nos retrotraen a imágenes impensables en nuestro continente. Ahora tengo una pregunta. Si los militares que se fueron y ya se les promete dar el oro de ayuda, que no se les puede dar porque Venezuela no tiene ese dinero ni Colombia lo tiene. El que lo podría tener sería Estados Unidos. Ahora yo hago esto. ¿No es conveniente o solapadamente se está haciendo una fuerza venezolana fuera del país de 600 personas? Por lo menos que se vayan a combatir si hay que combatir, o que pongan la cara cuando hay que enfrentar las cosas. O que de otra manera hay que buscar otros 600, 1000, 2000 o lo que sea, la cantidad de venezolanos que entren en la Fuerza Armada sin experiencia. Hay un punto muy importante con eso, profesor. Hay un punto muy importante con eso. Los rusos también juegan, nos lo explicaron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la inteligencia cubana hizo un trabajo de penetración. Quien crea que aquellos 600, 100, lo que sea, están libres de polvo y paja, quieren mucho a su nación, todos, que ahí no hay estructura de inteligencia, que ahí no hay ni va a correr información negativa, que ahí no va a haber contrainteligencia, no entiende absolutamente nada de lo que estamos viviendo hoy. No, si la última noticia de ahora es que quiere hacer paz, quiere reunirse con la oposición y que ellos dicen que son los pacificadores. Sí. Ahora, esto parece risa, ¿no? Esto parece un lugar de payaso, mentiroso. Hay un montón de un enjambre de mentiras. Es difícil trabajar con esto. Claro, profesor, pero es que para el venezolano debería de ser más claro, para el venezolano debería estar mucho más consciente de esa realidad. Nosotros en el 2004, profesor, 2004 veníamos después de la masacre del 2002, después de que Chávez enviara a Joao de Bubella, después de los ataques en todas las marchas del 2003, después de cada una de las cosas, el país se encendió. Y en febrero del 2004 el país plenó las calles y se generaron todo tipo de disturbios muy grandes. Llevamos al límite donde la sociedad en las calles había agotado a la Guardia Nacional y el gobierno se veía
en la necesidad de sacar a un ejército que no había terminado de descomponer como está ahora, a sacar un ejército o a sacar a sus colectivos, porque cuando hoy vemos todos estos enjambres de colectivos que salen y asustan a la gente y disparan y matan, ya lo vimos en el 2004. ¿Y cómo se arregló aquello? ¿Cómo se arregló? ¿Cómo se pacificó al país? Con lo mismo que usted acaba de oír, con una oferta de diálogo muy bien estructurada y contando con la anuencia en aquel momento de la OEA, en aquel momento del Centro Carter y por supuesto la colaboración expedita de esto que se llama oposición. Entonces el gobierno lo único que hace es tirar esa misma carta una y otra vez hasta el 2012, el 2014, en el 2016, 2017 la han usado porque no le serviría en esta otra oportunidad. Estaba leyendo unas declaraciones de Tabaré Vázquez. No, es muy serio, no es para reírse. Es imposible que venga algo serio de él. Porque cuando hubo que optar entre la paz y la guerra, optamos por la paz. No aprobamos ningún tipo de injerencia externa. Pero este señor, ¿cómo se puede permitir el hablar así? Él sabe lo que está pasando en Venezuela, él sabe lo que es el socialismo. Protagonista de ese crimen. Aparte. Entonces, no queremos injerencia extranjera. Cuando muchos sacudían tambores de guerra aumentando la violencia, nosotros apostamos por la paz. Claro, él en Uruguay comiendo todos los días y sin problemas. Mira, y si él no tuviese el problema, la mentalidad le lleva a ese entendimiento. Cuando tú ves es que ese deformado pensamiento socialista genera ese tipo de comentarios totalmente absurdos, como el de la esposa de Mujica, que tomando de nuevo Uruguay como ejemplo. Mira, es natural, ha sucedido y sucederá. Por eso es que mientras ya Fidel llevaba 30 años sodomizando su país, llevaba varias intentonas militares contra Venezuela, invasiones militares contra Venezuela, aquí 911 seductores del país se arrodillaron frente a ese genocida criminal y la entregaron a Venezuela. Deformaron toda la estructura social del venezolano desde las universidades y generaron este caos. Es decir, ese germen criminal que es el socialismo, por supuesto que está en Tabaré y están en tantos que han hecho tanto daño frente a una realidad criminal que está clara, demostrada históricamente lo que es. Socialismo y crimen es lo mismo. Este viaje de Guaidó por América, ahora Lenín Moreno le estaba diciendo que al igual que han hecho ellos, hay que sacar el socialismo de Venezuela. Uh-huh. Estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, Paraguay, o sea, hizo un recorrido grandísimo. Uh-huh. Y entonces ahora habla de su regreso, que puede ir preso, que puede Maduro ponerlo en prisión. Si vuelvo a Venezuela y quedo preso, ¿habrá un levantamiento popular? ¿Habrá un levantamiento popular? Mira, por supuesto, un gran sector del país tiene fijadas sus esperanzas en esto y por supuesto habrá un levantamiento popular. Ese levantamiento popular tendrá fuerza. Antes de que quede preso vendrán los distintos procesos de destrucción de esto que llaman mesa de unidad, ¿no? Entonces se va a generar un caldo de división dentro de ese espacio porque muchos apuestan al diálogo, muchos apuestan a la estructura electoral, por supuesto. Ninguno quiere que las cosas se les salgan del camino. Por supuesto que va a haber un tipo de reacción. ¿Esa reacción será definitiva? ¿Esa reacción no la podrá contener el gobierno? No, de ninguna manera sucederá de esa manera. Por supuesto que habrá una reacción, por supuesto que habrá nuevas víctimas y por supuesto que el gobierno impondrá nuevos mecanismos mayores de represión. Salvo que, como ya habíamos hablado la semana pasada, si llega a entrar es porque ya el diálogo está concertado. Si llega a entrar y no cae preso, o cae preso sin ningún tipo de acción de levantamiento popular, es porque el diálogo ya está total y absolutamente concentrado y hacia allá vamos. Claro, el Carri, el señor que es el representante de Guaidó en España, él afirmó que Guaidó va a poder regresar y lo va a hacer como presidente de la República por el aeropuerto de Maiquetía. Más datos imposible dar.
No, pues, igualito mañana pudiese entrar escondido en una maleta, eso no importa. Porque aquí no hay nada serio, Jenny. Lo peor del país es que no hay absolutamente nada serio. Que un tipo como el Carly pueda decir misa y que todavía alguien lo escuche es una de las cosas más graves todavía, es una de las cosas más graves de lo que vive el país, ¿no? Estamos hablando de un representante de Acción Democrática durante todo esto, durante todo el colaboracionismo. No hay ningún espacio de seriedad donde el país pueda encontrarse y agarrarse. La única manera de que Guaidó entre como presidente de la República por Marquetía, no tiene que ver ya con el diálogo, sino tiene que ver con que se cumplió el objetivo y extraíste el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro se desmoronó. ¿Se puede desmoronar el gobierno de Maduro? Sí, por supuesto. El desgaste también va en su contra. El desgaste y la presión internacional y sobre todo la presión de inteligencia de los Estados Unidos, por supuesto, traerá eso. Y entonces hay que volver a las palabras del embajador Bonfield cuando dice, por supuesto, que esto se acabó. El asunto es cuántas páginas tiene el libro. ¿Cuántas páginas va a tener el libro? La capacidad de aguante del proceso revolucionario. La revolución se preparó para esto. Y la revolución sabe que esto es un Rubicón grande que tiene que pasar. Entonces está buscando todas las estructuras para poder pasarlo y no que la marea se lo lleve, que crezca ese Rubicón extrañamente y se lo lleve por el medio. Si eso sucede, por supuesto Guaidó entrará por Marquetía como el presidente de la República. Si eso no sucede, tenemos revolución un buen tiempo más. Estados Unidos revocó ahora 49 visas más de allegados a Maduro. ¿Le hace algo esto a este caballero? Bueno, fíjate, vimos la respuesta inmediata por parte del ministro de la Defensa, donde envía la nómina de todos los militares para que hagan la sanción de manera correcta. Mira, las sanciones todas van ayudando a ese desgaste contrario al gobierno, a ese cansancio. Aquí hay una cosa que es muy interesante recordar, porque es un proceso histórico lo que está repitiendo también los Estados Unidos con ese tipo de medidas. Hubo un momento, un episodio durante el final del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, donde se empezaron a trancar visas a estructuras militares cercanas a Pérez Jiménez. Y entonces esas estructuras militares, cuando hubo el levantamiento interno, decidieron no apoyar a Pérez Jiménez. Y cuando no la apoyaron, porque ya no tenían visa, se cae Pérez Jiménez. Entonces eso es mucho de lo que está intentando generar este proceso actual. Lo que pasa es que eso es una reedición de la historia. La historia está allí, se aprende de la historia y se corrigen los errores. Si esto es lo que es un régimen comunista, tiene un mínimo de inteligencia como para saber cómo corregir esos errores y haber puesto desde hace mucho tiempo a lo peor del país a generar el control militar. Y cuando tú tienes a lo peor allá arriba, se sienten a gustos entre ellos, con lo robado y con la estructura en la que pueden saber que pueden tener tranquilidad. Saben muy bien que allá van a ser mal vistos, saben muy bien que ya el cáncer se lo fue comiendo y ellos forman parte del cáncer y que todas estas sanciones, como no, le generan algún tipo de inhabilitación y grandísimos problemas, pero no son el fin frente a las oportunidades ofrecidas. Ahora, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela fue terminante. No negociamos la salida de Maduro con el régimen porque creemos que no son legítimos. Esto es también discurso de micrófono, ¿no? Por supuesto que ellos hablan, si cualquiera cualquier representante de los Estados Unidos negocia la salida de Maduro, negocia y de frente con el gobierno de Maduro y buscarán algún tipo de interlocutor para lograrlo, para que no salga la foto. Pero el asunto es que Maduro quiere salir. Solo saldrá desquebrajando muy bien la estructura de gobierno o extrayéndolo. Ahora se comenta, yo no tengo certeza de que todos los familiares de la cúpula de Maduro ya no están más en el país. ¿Qué hay de cierto? Mira, muchos por supuesto han salido, muchos estaban preparados para salir.
hay mucha contrainteligencia, hay mucha información basura, hay mucho fake news, hay mucha mentira. Las realidades son que, por supuesto, ellos se cubren, sacan a sus familiares, las esposas se ponen histéricas, los hijos se ponen histéricos, quieren vivir. Papá, ¿por qué hiciste eso? Mientras están manejando su Ferrari. Y cada una de estas cosas sucede y seguirá sucediendo. Es algo que es natural en este tipo de situaciones. Y al final ellos buscarán la manera de cómo nuclear después de que logren la calma, si es que la logran. El asunto es que es muy difícil que la vayan a lograr, y ese es el otro punto que hay que tener en cuenta. La decisión está tomada. Esta decisión, volvemos al punto que veníamos comentando, es una decisión exclusiva de Trump, porque nosotros perdimos nuestra opción de hacer lo correcto. Nosotros podemos impulsar que la decisión de Trump camine hacia la vía correcta, que eso es otra cosa. Entonces, pero la decisión está tomada, el gobierno se acabó. El tiempo, las páginas estas que hablamos de Bromfield hace un momento. Pero, por supuesto, la estructura política tiene miedo, saben que van a venir por sus cuellos, por los de su familia, y buscan la manera de calmar a los suyos también para poder tener ellos calma, para poder trabajar. Sí, eso es lógico. Estaba viendo que Maduro va a intentar detener a Guaidó apoyándose en la Constitución. Por supuesto. Es parte de lo que hemos hablado y hemos dejado muy claro. La Constitución, el artículo 233, si la gente se toma la molestia de verdad leerlo y no repetir de manera idiota lo que le dicen por los medios, van a encontrar dónde está la falla del teatro. Entonces, al encontrar la falla del teatro, Maduro podrá justificar internacionalmente el hecho de detenerlo. Punto. Si ustedes están jugando con esta Constitución, tienen que atenerse a cada una de las páginas, a cada uno del articulado, a cada una de las comas, puntos, más la interpretación. La Constitución es la camisa de fuerza del país y es el látigo que le sirve al tirano para tenernos donde estamos. Que no lo haya entendido a esta altura, simplemente está siendo colaborador de esta realidad. La Constitución está hecha para blindar el proceso chavista de Venezuela. Para eso es lo único que sirve esta asquerosa Constitución. Este librito asqueroso que se inauguró con el dolor del 15 de diciembre de 1999, con todo el deslave de Vargas, esa colcha asquerosa de retazo que ahora que la oposición en su momento votó no, llamó a votar no, a decir que era eso, porque lo que es eso, y que tienen rato desde el 2007 para acá abrazándola y ensalzándola, lo único que sirve es para que el país no pueda reaccionar. Entonces hay que tener muy claro cada una de esas cosas. Cuando usted toma algo de esa Constitución, si lo está haciendo de manera buena, sana, creyente de la ley y cada una de esas cosas, usted es un tarado. Cuando usted toma algo de esa Constitución para ponerle lo que llamamos en Venezuela un peine a la realidad, digamos a esto. Esta repetición, este giro de 360 grados es una cosa muy bien coordinada, muy bien planteada, que dentro de las posibilidades abre como, si no sale bien la cosa, la alternativa nos deja más o menos cerquita. Entonces este es el espacio que brinda el juego de trabajar las cosas dentro del marco de la Constitución. Dentro del marco de la Constitución, gobierno y oposición mantienen el control. Fuera del marco de la Constitución, Venezuela tendrá libertad. Mi pregunta venía por esto. Guaidó, de acuerdo a la Constitución, es el presidente electo. No. Pero Maduro, de acuerdo a la Constitución, no, dice que puede detenerlo porque la inmunidad no le sirve. Entonces se me complica un poco, porque si Guaidó está por la Constitución y Maduro dice que no está por la Constitución, no entiendo nada. Ahí está la base del problema. Maduro tiene su interpretación de una Constitución que está activa en el artículo 233 con respecto al cuento de los 30 días, y aparte él cuenta con una institución que es el TSJ. El TSJ de manera muy clara dice que aquella Asamblea Nacional de la cual Guaidó es presidente, por ser presidente es el presidente encargado, está en desacato. Entonces, constitucionalmente e ilegalmente, si queremos hacer la cosa dentro del marco de la ley, es muy importante que la gente se entienda muchas de estas cosas, porque esto hay que dejarlo claro. Si usted como Asamblea Nacional aceptó que ese TSJ le eliminara 3 diputados, y hoy dice que ese TSJ es ilegítimo,
explíquese. Si usted como Asamblea Nacional aceptó que la Asamblea Constituyente nombrase un fiscal y usted atiende y envía petitorios a ese fiscal, usted legitimó a esa Asamblea Constituyente. Bueno, eso lo ha hecho la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué está pasando con la comunidad de los Pemones que están escapándose a Brasil? Los matan. Venezuela tiene una cosa que es muy importante que se entienda. Hay distintos planes de defensa de la revolución. La revolución se preparó, volvemos al mismo tema. Y parte de eso es tener una zona de repliegue. La zona de repliegue vendría a ser la estructura sur de Venezuela. Ellos pensaban para el momento en que se planteó esa zona de repliegue que todavía tendrían un socio de Lula, estaría la cochinada del Foro de Sao Paulo armada, y que abajo no tendría una cosa como Bolsonaro, pues. Entonces, de todas maneras, el plan de repliegue está allí montado y los Pemones les estorban para poder seguir sacando coltán, para poder seguir sacando oro, para poder mantener la estructura a la hora de la necesidad. Entonces, lo normal, los matan porque es la etnia que está allí, que se enfrenta, protegen su tierra, protegen su forma de vida, y se enfrentan con las herramientas que tienen y sin miedo. No porque no lo tengan, sino porque para ellos la tierra es vida y es algo que el venezolano promedio rechaza, no entienden el valor de esa tierra, no entienden el valor de esta tierra. Y por eso es que es un asunto que tiene que ir para el venezolano promedio mucho más allá del miedo, es el entendimiento, amar a Venezuela, conocer a Venezuela, entender lo que vale Venezuela, y podremos dejar atrás a toda esta estructura del mal. Porque cuando el venezolano completo como ente venezolano entienda y logre esa comunión de nuevo con lo que significa la palabra Venezuela, por supuesto, se vuelve un roble que pone fin a esta desgracia. Los Pemones no son ese roble, lamentablemente, no cuentan con la fuerza, no cuentan con la voz, no cuentan con el reconocimiento, cuentan con el amor por su tierra. Pero es una limpieza étnica entonces lo que están haciendo. Sí. Pero no tiene novedad. Venezuela ha sido víctima del primer apartheid tecnológico. Como crimen de lesa humanidad se utilizó un proceso de persecución política. Eso es apartheid, es un crimen de lesa humanidad. Todo el mundo conoce el Maizanta. Ahora que se dedica exclusivamente a la etnia pemona. Sí, vale, y se dedicó a un sector completo como eran los petroleros en los Semerucos y se ha dedicado a matar de manera selectiva a secciones completas, y por supuesto que lo que está haciendo es una limpieza étnica y por supuesto que va a seguir matando. Nosotros la semana pasada hablábamos sobre eso, que no hemos visto nada de lo que la revolución nos tiene preparada, y resulta que al día siguiente o a los 2 días no sé qué cargo tiene ahorita, creo que es vicepresidenta de Delcy Rodríguez, dijo eso más o menos, porque ellos vienen a eso, a matar, a acabar con Venezuela. Es una cosa que es natural en un proceso revolucionario y es lo que el país debería de terminar de entender. El país va a ser destruido hasta los cimientos por la estructura de la revolución. Es para lo que vienen. Y es así desde el inicio. Entonces, por eso es que es muy importante que el país entienda que nada más lograste llegar hasta aquí con la colaboración explícita de la estructura de oposición. Porque si esa estructura de oposición no tuvo la capacidad para verlo, simplemente es inútil. Y si esa estructura de oposición lo vio y lo acompañó, es cómplice y colaboracionista, que es en donde yo voy. Estaba viendo también que hay 3 puentes que pueden colapsar. Ojalá fuesen 3. Por el peso brutal que le ha puesto este individuo. Mira, Jenny, ojalá fuesen 3. Nosotros perdimos lo que era el viaducto Caracas-La Guaira, el viaducto 1, parte de una obra que cuando se construyó en los tiempos del general Marcos Pérez Jiménez fue catalogada a la par de lo que era la construcción del canal de Panamá. Bueno, una cosa simplemente increíble. Nosotros perdimos ese puente no solo por Chávez, no solo por la revolución, sino por un pensamiento absurdo del venezolano, de la estructura de gobierno venezolano, de no hacer el mantenimiento correcto y hacer las estupideces consecuentes. El puente, el viaducto hacia La Guaira, lo asfaltaban y lo asfaltaban y lo asfaltaban cada vez que alguno de los paños de concreto sufría algún daño. Entonces le va generando peso.
Y las correcciones eran ponerle más peso. Por supuesto, el puente se viene abajo. Ahora imagínate esa locura, ese planteamiento maximizado por la estructura revolucionaria en todos los puentes del país. Venezuela es un país que perdió totalmente su infraestructura. Venezuela sin guerra tiene carreteras absolutamente destrozadas, puentes a punto de caerse, cada una de esas cosas, lo cual hace que Venezuela quede un territorio para que esté todo por hacer, que es la parte interesante de ver a Venezuela en la reconstrucción, es la parte interesante para hacer de Venezuela la oportunidad del desarrollo como un ente completo. Venezuela tiene unas posibilidades increíbles lejos de la estructura de revolución. Venezuela tiene todo para ir adelante. Pero mientras llegue y continúe el proceso socialista, mientras el proceso socialista continúe, los puentes caen, los aeropuertos cierran, los puertos no podrán recibir nada porque no se hacen dragados. Y eso es lo que hace el proceso de revolución, ese pensamiento de conuco, esa cantidad de cosas tan absurdas dentro del marco del socialismo. Ahora, dentro de toda esta desgracia, hay algo que agradecerle a Maduro, que adelantó los carnavales. Tú sabes, Jenny, que ese chiste viejo Chávez también lo adelantó en más de una oportunidad, en cada una de sus crisis, porque aquí lo que vemos es eso, ¿no? Repetición del ciclo. Ya todo el libreto está hecho, ¿no? Pero Chávez lo hizo en más de una oportunidad. Jenny, quiero recordar ahorita unas palabras que para mí son muy importantes traer en cuenta cuando hoy estamos hablando de esta desgracia que estamos viviendo, este proceso humanitario, esta necesidad de ayuda humanitaria, este hecho de que el venezolano esté huyendo de esta tierra llena de posibilidades, esta cosa que estamos viviendo, este proceso socialista a máxima revolución que estamos viviendo, que son unas palabras del Monseñor André Dupuy en el 2003, que es algo que hay que grabárselo muy, muy claro en la mente de cada venezolano. Año 2003. Venezuela vive una tragedia humana. Tragedia humana. Esas palabras tienen que reventar en la cabeza de cada venezolano y mucha fuerza, porque era año 2003 cuando se decía. ¿Cómo llegamos aquí? Frente a ese diagnóstico perfecto de esa realidad. ¿Cómo llegamos aquí? Con la colaboración específica, explícita, tenaz, de eso que llaman oposición, de eso que logró colocar por debajo de la mesa la alternativa de la libertad. Bueno, palabras muy duras y muy reales. Venezuela vive una tragedia humana. Noel, lo único que podemos decirte es que estamos con ustedes, que siempre van a tener el espacio para que puedas hacer llegar al mundo lo que está pasando en Venezuela, que se pueda conocer de verdad lo que pasa sin vueltas. Y esta hora, mientras nosotros estemos, va a ser la hora en que puedas hablarle al mundo de lo que está pasando en tu país. Amén. Gracias, Jenny, gracias, profe, gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y amar a Venezuela. Viva Venezuela. En Venezuela está la respuesta al problema. No somos el problema, somos la solución del problema. Buenas noches. Bueno, viva Venezuela. Viva Buenas Venezuela. noches.